Venga. Bien, creo que ya estamos la mayoría. Diego, por favor, continúe con la Sí, presentación. claro que sí, profe. Me cortó justo en la, ya donde llegaba. Lo que, bueno, de lo que estaba hablando es un poco de los documentales de historia, pero no de la historia de los principios de un país. Por ejemplo, a mí lo que me llama la atención, bueno, creo que es desde la óptica o la perspectiva que también a cada uno lo vea, es los documentales de la historia del aspecto del crecimiento del país desde un aspecto económico. Por ejemplo, hay documentales de empresas multinacionales, documentales de historia de los años 70, de los años 80, en los que entiendes un poco la mecánica de lo que utilizamos hoy en día. ¿En qué sentido? En la cuestión de cómo hacer avanzar un país. Y mi idea o el proyecto que yo llevaría a cabo en una cuestión de un documental sería ese, por una cuestión de inspiración también, porque lo importante es contribuir, creo, a una nación desde la inspiración a varias personas para que puedan seguir creciendo desde cada ámbito que cada uno esté inmerso. Y esa sería mi idea. Bien, a ver, vamos. En primer lugar, no me vendió ninguna idea, ¿sí? Si yo fuera productor que le voy a financiar su proyecto, no me atrae su proyecto, ¿sí? No tiene algo que diga yo, a ver, ¿por qué voy a meter plata en este proyecto para que el resto de gente lo vea? Entonces, siempre nosotros tenemos que eso, vender, hacerle atractivo a nuestro proyecto. Podemos tener la mejor idea, la mejor intención, pero no sabemos eso, vender nuestras historias, vender nuestros proyectos. ¿Y es por qué? Porque no lo tiene estructurado. O sea, por ejemplo, volviendo a Diego, ¿cuál es la idea? ¿Sobre qué va a hablar? Específicamente de las empresas grandes de hoy en día, porque, A o ver, sea, donde yo no, me enfoco es eso. a ver, la idea, lo que decíamos, la idea es en una línea, tiene que ser concreto. La idea es en una línea, tiene que ser concreto. ¿Cuál es la idea? Le leo lo que escribí, ¿no es cierto? A Sí, ver, realizar un análisis sobre las empresas más grandes que existen dentro del país y cómo llegaron a lo que son ahora. Punto. eso no es una idea. ¿Cuál es una idea? Eso no es una idea. La idea tiene que ser concreta. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Específicamente crecimiento empresarial. Ya. Eso igual no es un tema. ¿Sí? Entonces partimos de ahí. Usted no tiene claro cuál es la idea y cuál es el tema. Y lo otro, ¿cuál es el storyline?
dar a conocer cuáles son las empresas que han sobresalido mucho en el país, llegar y ser parte de cada una de las empresas, recopilando cómo es el trabajo diario de la gente y del líder que está a cargo específicamente. Ya. Pero A ver, le digo los problemas que tiene su historia, después vamos ya a analizar las otras. En primer lugar, no tiene dramaturgia. ¿En qué sentido? ¿Qué es la dramaturgia? La dramaturgia es el conflicto. Su historia no tiene conflicto, yo no veo ahí ningún conflicto. es que, ¿No? verá, el problema es que yo no estaría vendiendo una historia, sino varias. ¿En qué sentido? En que un documental no le podría enfocar únicamente a uno, o sea, me refiero a varias situaciones. Creo que lo que buscamos es puntualidad, o sea, específicamente de qué, o sea, ser más específicos. Pero en este caso no hablo de uno, sino de un grupo. Entonces ahí es a donde asumo, o sea, tendría que buscar más, yo tendría que buscar ser más específico en el momento de explicar el, el tema, la idea y el storyline. Así es, así es. Usted está hablando de generalidades y un Así es. documental no es generalidades, un documental es específico. Si usted me dice, yo voy a hablar del empresario Francisco Garcés que empezó desarrollando zapatos en tal parroquia de Tungurahua y después montó una empresa que ahora exporta al exterior. Eso es la idea. Exactamente. Eso es una Exacto, idea. pero por Pero ejemplo, Diego, déjeme hablar, por favor. La listo. idea tiene que ser concreta. La idea tiene que ser concreta, tiene que ser específica. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que hacer usted ahí es poner una idea concreta. Y si, como usted dice, es que no voy a hablar solo de una, de varios, entonces eso es una serie. Es una serie. Usted puede hablar de una empresa, de otra, de otra. Entonces, eso es una serie. Pero ¿qué es lo importante también cuando desarrollamos una serie? Que tengan una estructura para que se pueda vender. Eso es lo importante. Fíjense en lo que acabamos de ver esto de Netflix. No es un solo documental, esas muchas veces son series que tienen varios capítulos. Pero ¿qué es lo que le hace interesante? Que tienen una unidad, que pueden eso, vendernos como ahorita, en 2, 3 minutos que nos explican cuál es esa serie, cuál es la temática, de qué me van a hablar, ¿no? Y cuál es el conflicto. Eso es lo que tenemos que aprender a hacerlo. O sea, contar algo específico, tener clara la temática y tener claro cuál es el conflicto. Bien, vamos con Inti, por favor. Ahí está. ¿Sí me escucha? Sí, le escuchamos. Ya, la verdad, mío también, como repito, tiene una generalidad, pero creo que sí lo especifique en la... No, pero ya en les digo, no tengan miedo a equivocarse. Uno aprende de las equivocaciones, uno aprende más de los errores que de los aciertos. Ya hacen eso en la vida. El, eh, el inventor del foco no es que inventó de una. Es lo que dijo, tuve 1000 intentos antes de llegar a eso. Y es así. Uno aprende de esa forma. A ver, vamos, Inti. Ya, el tema en general, lo que yo puse son empresas indígenas de Tungurahua. Eh, y como ideas, yo lo que argumenté es que este documental se va a tratar de las cooperativas financieras indígenas que surgieron en la provincia de Tungurahua. También otra idea que se planteó también es cómo de ser agricultores se convirtieron en los principales analistas económicos de la provincia. También otro punto es la migración de los jóvenes del campo a la ciudad por el boom de las empresas financieras indígenas y también la explotación de las cooperativas financieras. Y también como Story Life, eh, podría mencionar que se va a tratar de cooperativas financieras indígenas de Tungurahua que se crearon por necesidades de tener facilidades crediticias a los mismos indígenas. La creación de estas cooperativas financieras ha traído el progreso a los pueblos indígenas como Chibuleo, Quizapincha, Salazar y Tomabel, creando plazas de empleo a profesionales indígenas, dándole así una migración de jóvenes del campo a la ciudad.
pero también dentro de estas empresas empieza a existir una explotación laboral a los mismos integrantes de la comunidad, como los gerentes y cómo los gerentes están actuando ante esta problemática. En fin. Ya. No tiene, igual usted tiene como varias ideas y no una idea concreta. Y lo importante es tener una idea concreta. Me parece que acaba de mencionar algo en la parte de la storyline, un conflicto, como es esto de que sí, son empresas indígenas, cooperativas que han surgido, pero el momento en que surgen también hay una explotación hacia el resto de personas, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento de conflicto que debería eso, pensarlo bien, analizarlo, porque de ahí, de esos conflictos es que nacen las historias, ¿sí? Uno siempre tiene que tener un conflicto, no un conflicto personal, sino en su historia tiene que tener un conflicto, porque los conflictos son los que hacen desarrollar a las historias. Entonces, tiene que trabajar mejor eso, la idea, o sea, concretar la idea y yo le veo ahí en el conflicto un germen de historia. Entonces, trabajar esa parte que puede desarrollarse. Vamos con Vanessa, por favor. Buenas noches a todos, buenas noches, profe. Mi idea es, mi abuela me contaba que cuando el día que ella se casó, tenía 14 años y el día de su boda fue a jugar en un árbol. Y mi abuelita le pegó porque ya era una mujer casada. Entonces, el tema de mi documental sería Historias Invisibles, porque son historias que nos han contado 1.000.000 de veces, pero que las hemos normalizado. Y en el storyline de mi historia, o sea, de mi propuesta, estaría como cómo eran los matrimonios arreglados, a qué edad eran los matrimonios, por qué las casaron, porque por ejemplo a mi abuela la casaron porque mi abuelo sabía pelar conejos. Entonces, ahí así hay muchas historias. Mi abuela por parte de mi padre, ella tuvo que irse de la casa porque su mamá le quería hacer casar con alguien a quien ella no quería. Entonces, y creo que no solo es en mi familia, he escuchado en muchas familias que las historias se repiten, que les hicieron casar por intereses o cosas así. Entonces, ese sería mi storyline. Ya. Vanessa, una pregunta. ¿Su abuela vive? Sí, mis dos abuelitas. Ya. Creo que tendría igual que concretar en qué sentido, en que puede ser la historia de su abuelita. ¿Sí? Entonces, concrétese de pronto, como en la historia de las abuelitas, que puedan narrar, contar esta historia. ¿Sí? Entonces, porque muchas veces es lo que nos pasa. Tenemos una buena historia, pero confundimos temática con idea. Entonces, como les repito, la idea es lo concreto. Entonces, por poner un ejemplo, quiero hablar la historia de mi abuelita que se casó o que le obligaron a casarse a los 14 años y cómo ha sido la vida de ella hasta la actualidad y cómo han cambiado la percepción o las costumbres, ¿no? Desde esa época hasta la actualidad, ¿no? ¿Cuál es la temática que usted había puesto en su trabajo? El tema son historias invisibles, porque son cosas que nos han repetido 1.000.000 de veces y la hemos normalizado. Ya, pero igual la temática habría que concretarla también, o sea, en el sentido de clarificar más cuál es la temática, porque historias invisibles no me dicen nada, ¿sí me entiende? O sea, la temática tiene que ver, por ejemplo, yo quiero hablar de la explotación laboral
quiero hablar de la migración, ¿me entiende? Esos son los grandes temas, esas son las temáticas. Quiero hablar Como un de tema madre... que abarque el problema social. Así es. Quiero hablar de madres adolescentes, ¿me entiende? Esas son temáticas. Lo general es la temática, lo que tiene que ver con lo social. Entonces, siempre tenemos que aclararnos bien eso, cuál es nuestra temática, de qué quiero hablar. Y la idea es lo concreto. Yo quiero hablar la historia de mi abuelita que le pasó esto. Eso es una historia concreta. ¿Sí? Bien, vamos con Blanca, por favor. Ya. Sí, Blanca, le Bueno, escuchamos, por favor. primeramente, buenas noches con todos presentes. Como idea tengo la educación en los sectores rurales y el tema como la educación. En el storyline tengo como una narración pequeña, ¿no? Sobre Juan, un niño de 4 años de la comunidad de Caquín. Va a asistir a la única escuela que existe en su comunidad. Esta se encuentra aislada de su casa, miedoso, con dudas y gran temor de lo que se va a afrontar. Camina por horas y se dirige hacia la escuela. Entonces, al llegar se encuentra con Marcos, su profesor. Conocer al dicho profesor lo lleva a lograr una gran amistad y en el pasar de los años logra obtener grandes metas. Entonces yo aquí le puse como que el inicio, una pequeña introducción, el problema y el final de lo que se va a tratar. Pero ahí, ¿cuál es el conflicto? Yo no veo ahí el conflicto. ¿Cuál es el conflicto ahí? Bueno, yo considero que un conflicto sería que prácticamente en las escuelas rurales es muy difícil la educación porque tienen que caminar por horas y por ende a veces es como que a comparación de la ciudad, ellos deben tener más esfuerzos, más valores, incluso después deben enfrentarse a grandes cambios que ¿cómo le diría? La trasladación del campo a la ciudad. Uh-huh. Ya, pero igual, a ver, lo que usted tiene como idea realmente es su tema. Ese es su tema. La idea tendría que ser esto. Este niño, como un niño ¿qué edad tendría este niño que va caminando hasta la escuela? De 4 a 5 años, o sea, prácticamente, como le digo, para narrar una vida de cómo es el estudio en el campo. Uh-huh. Por eso, entonces, como un niño de 4, 5 años o 6 años, dependiendo en qué edad le quiera poner, ¿no? Va a la escuela y sus condiciones de educación, ¿no? Pero igual le falta desarrollar la historia, le falta desarrollar el conflicto. No, dentro de la problemática de los estudios hay muchos conflictos, diría yo, pero usted tiene que visualizar cuál es el conflicto que más puede desarrollar, ¿no? Por eso es importante cuando uno hace documentales investigar, ¿no? Siempre es importante que investiguen sus temáticas, que investiguen sus proyectos, ¿no? Los mejores documentales son los que tienen una fuerte investigación de base, que tienen una fuerte investigación. Entonces, cuando uno investiga, hay muchas veces encuentra los personajes, ¿no? Entonces, siempre es importante eso, buscar qué hay de trasfondo, quién de pronto ha escrito sobre esto, o de pronto alguien ya ha hecho una película, un documental sobre esta problemática. Entonces, investiguen un poco más, ¿no? Cada uno de los temas para que ustedes tengan luces de cómo hacer sus historias. Pero en este caso, como les repito, no veo todavía el conflicto. Es interesante porque es una problemática social que tiene nuestro país, pero que no se le ha abordado, digamos, a profundidad y tampoco se le ha abordado dentro de
de la parte audiovisual algo que realmente nos impacte, nos llegue, nos impresione. Entonces, yo creo que tiene que eso, investigar un poquito más y trabajarlo más. Vamos con Karina, por favor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Bueno, principalmente lo que yo puse en mi propuesta, pero con lo que nos acaba de recomendar es un poquito mal. Mi idea era cómo se preparan las mujeres en el periodismo deportivo y mi tema es la equidad de género en los diferentes trabajos. Ahora, lo que yo busco con esto es mostrar cómo las mujeres se han ido dando espacio en el ámbito del periodismo deportivo y a la vez cómo siguen siendo excluidas, sería, de los que son los medios tradicionales. Entonces, en este ámbito me enfoqué prácticamente en Ambato, porque en Ambato se da estas situaciones que en las radios locales escuchamos mínimo a una sola mujer en lo que es en este ámbito del deporte. Y pues en los medios digitales tenemos varios programas que las mujeres están empezando a desarrollar en el ámbito deportivo. Entonces esta es mi propuesta y más o menos en la historia lo que buscaba mostrar era cómo también se desarrolla una periodista deportiva que es soltera prácticamente, que no tiene ninguna responsabilidad, y como una periodista deportiva que ya tiene su familia se desarrolla en este ámbito. Entonces mi historia va más o menos por ahí, y además cómo se están dando, cómo se están abriendo los espacios las periodistas mujeres deportivas en este ámbito, que ahora primero tienen que pasar por los medios digitales para que ahí les puedan escuchar, vean cómo se están desarrollando y de ahí pasen a los medios tradicionales que son la radio y la televisión. Entonces, yo tengo esa propuesta, espero que les haya gustado. ¿Cuál es su temática? ¿Qué puso de tema? ¿Perdón? Equidad de género en los trabajos o en los empleos. Ya, porque es una realidad que no pasa solo en Tungurahua. O sea, si ustedes se ponen a ver el canal del fútbol o todo eso, son los locutores hombres los que narran los partidos, los que hacen los comentarios, y a las mujeres les tienen solo de floreros, de atractivo, o les mandan a narrar desde la cancha el cambio. Ese es el espacio que les dan a las periodistas deportivas, porque se supone que son periodistas jóvenes, pero eso, o muchas veces les tienen eso de caras bonitas ahí en la pantalla, ¿no? Pero realmente me parece un tema interesante, ¿no? Pero que igual debería investigar, profundizar un poco más, porque tiene muchas aristas, ¿no? Tiene muchas aristas de las cuales usted podría eso, enfocarse. ¿Cuáles muchas veces los problemas que tenemos cuando tenemos una historia como esta, que tiene muchas aristas? Que nos perdamos en el todo. Sí, entonces por eso es importante también concretar. De pronto, si usted conoce esto, que una periodista joven que no tiene compromisos y una periodista ya casada con familia, entonces eso puede ser elementos de conflictos interesantes para contar la historia. Entonces, sí, me parece interesante, pero eso, creo que también debería concretar e investigar un poquito más. Vamos con Flor, por favor. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno, el tema de mi documental se llama Volviendo a ser niños. Y la problemática es que con la digitalización muchas leyendas se están perdiendo. ¿Por qué? Porque quienes transmitían de generación en generación estas leyendas eran los abuelos. Y hay muchos abuelos que no tienen acceso ni a la tecnología y muchas veces son analfabetos. Entonces, para hacer un rescate de tradición oral, vamos a usar la misma digitalización para ayudar a esto. Y mi idea es que en este documental aparezcan adultos mayores, ir a las zonas rurales y a las zonas urbanas, buscar adultos mayores que nos cuenten sus leyendas, sus historias, con qué les asustaban sus papás, sus abuelos a ellos, pero que nos los cuenten como si en ese momento lo estuvieran viviendo. Entonces eso sería como que una especie de puesta en escena.
y ver su diario vivir, y mientras nos vayan contando que sobre los personajes míticos que existían en sus leyendas, como yo que sé, nos vamos a la parte rural y estamos ahí caminando con un abuelito y él nos puede contar que tal vez aquí se aparecía el duende o por acá se aparecía, yo que sé, la dama tapada. Más o menos esa es mi propuesta. Y aparte de eso también buscar cuáles son las opiniones acerca del rescate de leyendas y tradición oral de las personas adultas, no adultas mayores, sino adultas, y al final también con los niños, para saber cómo es que ellos, si conocen alguna de estas leyendas que tienen tantos años, o cómo llegar a ellos para que ellos también empiecen a nutrirse de esta tradición oral. Y al final también como en una puesta en escena hacer como que convivan los adultos mayores con los niños y empiecen a conversar entre sí. Esa era mi idea, profe. A ver, ¿cuál es la temática? El tema se llama Volviendo a ser niños. Bueno, va a ser a través de las leyendas. ¿Y la idea? Ya, la idea es digitalizar las memorias de los adultos mayores. Sí, digitalizar las memorias de los adultos mayores. Es que eso no es una idea, eso es una acción. ¿Ya? Entonces, la idea podría ser, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Yo no les impongo nada, sino que les doy ejemplos para que ustedes mismos investiguen y traten. La idea podría ser cómo se relaciona un niño con su abuelo a través eso de las leyendas que el niño no conoce y que su abuelo nunca le ha contado. Y eso usted puede grabar y rescatar. Pero igual tiene que buscar un conflicto para que la historia sea interesante, porque si no, se queda solo a nivel de narración, ¿sí? No, narrar las historias, pero no hay un conflicto. Y en toda historia, les repito, lo que hace avanzar la historia es el conflicto, ¿no? Si usted, por ejemplo, me cuenta la historia del niño que nunca se enteró de las historias que les contaban a los mayores y que de pronto, de casualidad, se entera de esa historia, pero no le quieren contar esa historia porque dicen que es muy pequeño, se va a asustar, qué sé yo, alguna cosa así. Estamos creando un conflicto. Eso es importante, o sea, crear conflictos en nuestra historia para que la historia pueda avanzar, pueda ser interesante. ¿Sí? Eso es lo que tiene que buscar. Bien, ¿alguien más, por favor, que quiera decir su idea, su historia, su storyline? Como les repito, no tengan miedo a equivocarse, es la forma de aprender, es la forma de avanzar. A ver, ¿quién más tiene una historia que quiera leernos, contarnos? Yo me gustaría compartir mi historia. Bueno, ya lo escuchamos. La idea que tengo es interpretar y manifestar la desigualdad de la educación con la nueva modalidad, o sea, virtual. Ya. El tema sería la educación en tiempos de pandemia, un lujo o un derecho. La historia sería contada de cómo es que los estudiantes nos hemos adaptado con la nueva modalidad, teniendo en cuenta que la situación geográfica en donde nos encontramos no es que nos ayude bastante. Eso. Bien, creo que igual le falta profundizar más, porque la temática, ¿me repite por favor cuál es su temática o cuál es su tema? La educación en tiempos de pandemia, un lujo o un derecho. Ya, ¿y cuál es la idea? Interpretar y manifestar la desigualdad de la educación con la modalidad virtual. Ya. Compiten las dos parecen temáticas, no es una idea. Como les repito, la idea tiene que ser concreta. Puede ser
la historia de dos primos, que uno está en la ciudad, que tiene computadora, y el otro primo que vive en el campo, que no tiene solo un celular, ¿me entiende? Eso es cosas concretas. Eso es una idea concreta. O sea, contar la historia de Pedrito que vive en el campo versus Manuel que está en la ciudad y que tiene acceso a todo. Así tienen que ser las historias, tienen que ser concretas, porque si no pasa eso, o sea, la idea o el tema se están compitiendo, ¿sí? Y tiene que ser, como les repito, la idea es lo concreto. Voy a hablar de Pedro que no tiene computadora y que tiene que recibir las clases en un celular que a veces tiene conexión o no tiene, ¿me entienden? Eso es algo así concreto. Entonces, su temática sí, la desigualdad que causa la educación en época de pandemia. Esa es su temática. Pero la historia también tiene que ver con los conflictos, tiene que haber un conflicto ahí. No un conflicto que nosotros nos inventamos, sino un conflicto que nace de la propia realidad, que usted tiene que descubrir en esa realidad o investigar un poco más, a ver cuáles son los conflictos que existen y que yo puedo aprovechar para contar mi historia. ¿Sí? Bien, sigamos. Vamos con David, por favor. Bueno, buenas noches con todos. Mi tema lo escogí básicamente viendo un problema actual más que todo en el campo. El tema creo le puse el campesino agricultor. La idea vendría a ser mostrar la fuerte inversión que hace un agricultor para sacar un producto al mercado y allí no se ve recompensado como se debería. En Storyline le puse un agricultor, un grupo de agricultores son afectados por la caída de precios en sus productos, los que son el único sustento económico para su familia y toman la dura decisión de salir del campo. Ya, ¿me repite su tema, por favor? David, ¿me repite el tema? Sí, el tema le puse el campesino agricultor. Ya, eso no es un tema, ¿me entiende? O sea, el campesino agricultor no es un tema. Tiene que buscar una temática que tenga que ver. O sea, puede ser, no sé, las condiciones económicas o la explotación, ¿me entiende? Esos son temas, ¿no? Y concretar también más la idea, ¿no? O sea, por eso es importante que investiguemos sobre qué queremos hablar, sobre cuáles, o si usted conoce un caso, eso, profundizar más el caso, ¿no? De pronto, si conoce eso a los agricultores o conoce un grupo de agricultores, hablar con ellos, conversar, ver cuáles han sido sus problemáticas. Igual en el tema, por ejemplo, de educación, que ha habido 2 o 3 propuestas de eso, igual, conversar con los afectados, o sea, conversar con los niños, con los jóvenes o con los padres de estos niños y saber cuáles son los problemas que tienen. Y van a ver que dentro de esa investigación que ustedes hagan, van a sacar miles de conflictos que les van a dar ideas para sus historias y para organizar mejor sus historias. Vamos con Joel, por favor. Bueno, mi idea es presentar la historia de cómo una comunidad creció a base de nuevas formas de riego. El tema, o como título más o menos le puse el agua no solo fluye hacia abajo. Como storyline, le puse una comunidad pequeña que se dedicaba a la agricultura y carece de agua. Su población lucha por ella durante años y logra conseguir el paso fluido de agua, pero no ocupa este recurso al 100%. Por ende, su población se idea nuevas formas de riego para que la comunidad crezca y sea autosustentable. Más o menos traté de un poquito concretar. Bien, igual creo que es interesante, pero le hace falta asentar más. ¿Cuál es el tema que lo puso, por favor? Bueno, el tema, como título le puse el agua no solo fluye hacia abajo.
porque bueno, en mi documental lo que quiero tratar de relatar es como una comunidad que no tenía, como, porque sus terrenos eran en forma inclinada, eran para arriba los terrenos. Bueno, eso es lo que parte de mi comunidad como creció, porque solo el recurso venía para terrenos, o sea, el agua solo fluye en dirección hacia abajo. Pero gracias a que la población se ideó nuevas formas de ocupar este recurso y sacar el agua para las zonas secas, como quien diría, esta comunidad creció, ya después no solo cultivaban lo típico, también cultivaban, en este caso empezaron a cultivar en los terrenos que son donde que no fluye el agua. Ujú. Secas, no diría. Ya, igual, creo que tiene un buen tema, pero no está claro con las ideas, o sea, cómo estructurar eso. Entonces, pero usted tiene la ventaja de que conoce la realidad, conoce la comunidad. Entonces ahí lo que hace falta, igual que en todas las otras historias, es investigar un poco más, conversar con la gente y de ahí de pronto le salen ideas para estructurarlo de una mejor forma su tema que quiere abordar. Muchas veces, nosotros como documentalistas, a pesar de tener contacto, somos gente extraña porque no es nuestro problema, ¿me entienden? O sea, uno cuando habla de los problemas del otro, como se dice, hay que ponerse en los zapatos de la otra persona. Una persona que vive en el campo, que de pronto tiene muchas limitaciones de agua, de luz, de servicios, tiene una forma diferente de ver de la persona que ha tenido todas las comodidades. Bueno, no todas, pero ha tenido mejores comodidades. Entonces, sí es importante investigar, acercarnos y conocer la problemática en el fondo. O sea, qué es lo que a esas personas les preocupa, qué es lo que a esas personas inclusive les motiva. Entonces, muchas veces no confundamos nuestra motivación con la motivación de los personajes sobre los que queremos hablar. De pronto nosotros tenemos hasta prejuicios con respecto a eso. Uno muchas veces dice, ay, pero este niño tiene que caminar tantos kilómetros para ir a la escuela, ¿no? Y nosotros estamos viendo ahí un problema, pero resulta que a este niño le gusta caminar esas 2 horas hacia su escuela, porque de pronto va con los amigos, porque de pronto va pensando en muchas cosas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que no tengamos prejuicios, o sea, preconceptos con respecto a las ideas, sino que investiguemos, metámonos más en los personajes sobre los que queremos hablar. Ninguno de ustedes hasta aquí ha escuchado una historia que diga, yo voy a hablar sobre mi problemática o mi caso. No, siempre estamos hablando de terceros. Entonces, y no está mal eso, pero cuando hablamos de terceros o de otras historias que no son las nuestras, tenemos que investigar y tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona para que esto que estamos planteando sea algo que realmente nos pueda ayudar. ¿Saben por qué la mayoría de ustedes no veo en sus storyline conflictos? Por eso, porque no tienen conflicto. Sus historias no tienen conflictos porque ustedes no viven el conflicto, no sufren el conflicto. Si de pronto les dijera a ustedes, cuéntenme la historia de amor o de sus parejas que están pasando, me contarían miles de conflictos, ¿no es cierto? Igual pasa con esto, Los conflictos son así, no solo son los conflictos de pareja, ¿me entienden? Sino que, ¿por qué nosotros conocemos mejor ese conflicto? Porque es nuestra historia de amor, es nuestra historia con nuestra pareja, ¿me entienden? Entonces, nosotros sufrimos de ese conflicto y si les digo, hagan una ficción sobre su historia de amor, seguro que salen un montón de buenas ideas y buenos conflictos, ¿no es cierto? Pero eso mismo que
que ustedes pueden hacer con respecto a eso, tienen que traspolar o trasladar a sus documentales. O sea, sus documentales tienen que tener conflicto, tienen que tener historia. Es como cuando ustedes le cuentan a una amiga o a un amigo, oye, esta man me dejó, o este man me dejó, se ha conseguido otra. Fíjense, eso es un conflicto, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque la pareja que teníamos, la pareja que amábamos, resulta que tenía un amante, tenía una amiga, o